Pues muchas gracias, Xavier. Nosotras con este webinar pretendemos ofrecer una pincelada, ¿no?, a una serie de aspectos que se desarrollan en profundidad en los dos másters, tanto el de paliativos como el de atención psicosocial. Y para la dirección y la coordinación de los másters, el aspecto cultural no deja de ser un eje transversal en la atención paliativa del paciente y de su familia y entorno cuidador. Especialmente desde la psicología paliativa y desde el trabajo social sanitario abordamos la diversidad cultural como aspecto esencial, puesto que es esencial para el paciente y para su familia, y es en esta mirada la que permite que podamos serle de verdadera utilidad, ¿vale? En palabras de Sigmund Bauman, dice, ¿no?, la cultura es un artilugio para tornar soportable el tipo de vida humano, el tipo de vida que implica conocimiento de la mortalidad a despecho de la lógica y de la razón. Por eso apostamos por este tema para el webinar en representación de los dos másters, porque los diálogos multiculturales ofrecen múltiples desafíos y perspectivas que en el contexto paliativo cobran relevancia. Los profesionales de la salud deben representar y considerar la existencia de la diversidad cultural. Ello supone, en primer lugar, conocer qué aspectos de la propia cultura influencian en el quehacer profesional e identificar los posibles prejuicios o ignorancia que tenemos sobre otras culturas. Eso nos va a permitir descubrir, conocer y adaptarnos a las culturas de pacientes y familias diferentes de la nuestra, porque para los profesionales de la salud respetar y considerar la diversidad cultural no es una opción, sino una responsabilidad ética y profesional. La diversidad cultural supone también una diversidad de tipos de familias y eso supone revisar nuestras actitudes y pensamientos respecto a lo normal o a lo no normal y recordar que la cultura influye en la identidad, incluida la de género, con lo que suponen los diferentes mandatos respecto a las capacidades y a las funciones del cuidado familiar en una situación de enfermedad avanzada. Así que en este webinar planteamos preguntas y reflexiones sobre cómo influye la diversidad cultural en la práctica terapéutica de los cuidados paliativos, en el abordaje de las diferentes dimensiones del paciente, pero también qué desafíos nos plantea, qué aprendizajes y a la vez transformaciones nos ofrece, cómo influye el entorno social y comunitario, cómo lo hace en el contexto sociopolítico y valores de género dominantes, cómo ha influido la cultura desde la perspectiva histórica y qué valores o creencias están conectadas a la vez con la historia familiar. Así que, sin más, este webinar ofrece un espacio y un tiempo para pensar juntos cómo responder en el contexto paliativo a los retos que plantea una sociedad cada vez más plural, diversa y a la vez compleja. Para ello, disponemos de estas tres voces expertas que abordarán estas y otras cuestiones desde su experiencia clínica y profesional. Y para presentar estas tres voces, voy a dar paso a Elizabeth Barbero, que nos va a presentar el contenido de la temática de hoy. Muchas gracias por asistir a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cruz, muchísimas gracias, Xavier. Yo creo que no habíais podido hacer mejor introducción y mejor encuadre del webinar que nos ocupará esta tarde. Hemos pretendido planificar, ¿no?, esta intervención con tres grandes ponentes. Nuestro modelo pretende un poco, ¿no?, que sea ir desde lo más amplio, ¿no?, hacia la especificidad y pasando, ¿no?, por la mayor exponencia de la práctica profesional. Así que sin más preámbulos, pues os presento a la primera ponente. Como os ha dicho Xavier y Cruz, ella es Victoria Camps. Le hemos pedido que hable sobre la diversidad cultural en salud. Permitirme que os haga un pequeño speech del bagaje de Victoria. Ella es catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, consejera del Consejo Audiovisual de Cataluña, presidenta de comités de bioética de España y Cataluña y consejera permanente de Estado. Actualmente es presidenta de la Fundación Víctor Grifols y Lucas y ha escrito, ¿no?, sobre ética, filosofía política, filosofía del lenguaje, filosofía de la religión
educación y feminismo. Por lo tanto, gran bagaje y gran experta. Cuando quieras, Victoria, muchísimas gracias y bienvenida. Hola, buenas tardes o buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a esta jornada, bueno, a este webinar y por obligarme a reflexionar sobre un tema que yo tenía un poco aparcado, marginado, porque, bueno, de entrada no quiero hacer no quiero ser catastrofista de entrada, ¿no? Pero mi punto de vista es que nos estamos enfrentando desde el sistema sanitario, también desde el sistema educativo, porque en este punto de la diversidad cultural creo que hay muchas cosas en comunes, a muchos cambios sociales que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con en fin, con el envejecimiento de la población, que tienen que ver con la cronicidad de las enfermedades, que tienen que ver con muchos hechos y el tema de la diversidad cultural, el que convivamos cada vez más con gentes de diferentes culturas. Creo que está en estos momentos un poco obviado, un poco marginado. No sé si es porque no plantea grandes problemas, ¿no? Que esta es una de las cuestiones que a mí me gustaría que discutiéramos en este webinar, o si es porque no las hemos identificado de una forma colectiva, ¿no? A ver, vamos a ver, yo la diversidad cultural relacionada con los cuidados paliativos es lo que veo menos claro, ¿no? Y ya lo digo de entrada, qué incidencia puede tener esa diversidad en la forma de gestionar y de administrar algo tan importante y en lo que además yo creo que en Cataluña somos bastante pioneros con respecto al conjunto de la península, que es el avance que se ha hecho en los cuidados paliativos y en lo que esto representa para el enfrentamiento de las personas a la última etapa de su vida. Yo me voy a referir de entrada al problema general ético que se plantea siempre que hablamos de diversidad cultural y de unos principios éticos universales que hay que aplicar en cualquier caso y que no es fácil aplicarlos porque ellos mismos pueden entrar en contradicción precisamente porque las culturas son diversas. Y me voy a explicar un poco más. Pensemos en lo que a mí siempre me sirve mejor de marco de referencia para plantear cualquier cuestión ética que tenga que ver con la salud, que es el informe Belmont. El informe Belmont, yo voy a decir una cosa muy obvia que supongo que casi todos los que participan en este webinar saben de qué hablo, pero creo que es importante por lo menos repetirlo. El informe Belmont fue el punto de partida de la reflexión bioética, un informe que se hizo en Estados Unidos hacia finales del siglo pasado y que estableció los principios éticos que debían figurar como marco de referencia y que se debían aplicar a cualquier conflicto ético que tuviera que ver tanto con temas de relación clínica, relación entre profesionales sanitarios y pacientes, como temas que tenían que ver con ensayos clínicos, por ejemplo, que fue el detonante que obligó a realizar a ejecutar este informe, como también temas de investigación, más de investigación biomédica. Los principios que establece el informe Belmont son tres. La beneficencia, es decir, el profesional sanitario tiene que procurar el bien del paciente siempre, es decir, no hacer daño y hacer el bien. Es un principio tan antiguo como el juramento hipocrático, y por lo tanto es de los principios éticos más antiguos que tenemos. El segundo principio es muy moderno porque es el principio de autonomía del paciente. Muy moderno porque es el pensamiento ético moderno, es decir, el que empieza con
Renacimiento y a partir del siglo se desarrolló sobre todo a partir de la Ilustración, que establece la libertad individual como el valor fundamental de la persona, ¿no? Y eso da lugar a la Declaración de Derechos de la Libertad, que son los derechos civiles, y luego también a la Declaración de los Derechos Sociales, que son los derechos de la igualdad. Todo tiene que ver con el reconocimiento de que toda persona tiene una autonomía básica para poder decidir sobre su cuerpo, en este caso, ¿no? Sobre lo que se hace con su cuerpo. Y el tercer principio es el principio de justicia. El principio de justicia, el principio de equidad, que en términos generales lo que hace es abrir la puerta a todas las personas que necesiten protección en materia de salud y por lo tanto establecer de una forma más aplicada, más práctica, el derecho universal a la protección de la salud. Nadie puede ser privado de este derecho. Por lo tanto, las personas deben ser tratadas de una forma equitativa, es decir, con un trato equitativo y tienen que tener un acceso también igual a la protección de la salud. El primer conflicto que se plantea a propósito de la diversidad cultural es entre el principio de autonomía de la persona y el principio de beneficencia, ¿no? Por una parte, la diversidad de culturas derivada, y esto lo quiero recalcar porque me parece que es importante, derivada mayormente de creencias religiosas. Yo creo que hablamos de diversidad cultural, pero cuando intentamos ver el contexto en el que se producen los conflictos a propósito de este relativismo cultural, la mayoría de las cuestiones que se plantean tienen en el origen una doctrina religiosa determinada que obliga a mantener una serie de creencias que pueden llevar, por ejemplo, a rechazar tratamientos médicos, por ejemplo, vamos a ver, yo desde como miembro y como presidenta también de distintos comités de bioética, el tema más relacionado con la diversidad cultural que ha aparecido como tema problemático en los comités es un tema que hoy nadie habla de él, que es el de los testigos de Jehová. Es un tema claramente derivado de una creencia religiosa que rechaza las transfusiones de sangre, ¿no? Esto está más o menos resuelto. Hay una alternativa a la transfusión de sangre, pero ha planteado muchos problemas e incluso ha sido un tema que en algunos casos ha tenido que resolverse judicialmente y con resoluciones a veces bastante dramáticas, ¿no? Pero en cualquier caso, el conflicto entre autonomía del paciente y beneficencia, es decir, el punto de vista médico, más allá de cualquier diferencia cultural, es lo que puede plantear una cuestión difícil de discutir. ¿Hasta qué punto hay que preservar la autonomía de la persona y dejarla que decida sobre su salud, aunque vaya en contra de su misma salud, como pasa a veces con los testigos de Jehová? ¿O hay que prohibírselo porque por delante de todo está la protección de la persona? Aquí hay una casuística, ¿no? Por ejemplo, que ocurre con los menores, ¿no? Pero en el caso de los testigos de Jehová, pero en general el problema básico que se plantea es este, ¿no? ¿Cómo resolver la libertad de la persona para decidir sobre un tratamiento determinado que se le propone y el punto de vista médico, el punto de vista sanitario que está buscando el bien para aquella persona? Tenemos que recordar a este respecto una de las definiciones de la libertad, digamos, liberal, ¿no? De la libertad individual,
más aceptadas y reconocidas desde la filosofía, que es la de John Stuart Mill, ¿no? Una persona es libre de decidir lo que quiera hacer con su persona, siempre que lo que decida no repercuta en el daño a otras personas. Es decir, nadie puede decidir en contra, nadie puede decidir algo que haga daño a otra persona, pero el hacerse daño a sí mismo, sobre el hacerse daño a uno mismo, el individuo es absolutamente libre, debería ser absolutamente libre. Entonces, sentado ese principio, ¿no? Tenemos que el conflicto entre autonomía y beneficencia, en principio, debería resolverse a favor de la autonomía de la persona. Y luego está el tema de la justicia o equidad, ¿no? El acceso y el trato igual de todos a la protección de la salud. No debe haber discriminación en el acceso y debe haber un tratamiento lo más igualitario posible, por lo menos en lo que depende del Estado, en el sistema público, ¿no? Este aspecto, yo creo que no plantea grandes problemas relativos o relacionados con la diversidad cultural. Sin embargo, es un problema importante, ¿no? Y indirectamente es un problema importante y además, yo esto lo he repetido muchas veces, de los grandes principios de la bioética, de los 3 principios a los que me estoy refiriendo, el principio de justicia es el menos investigado. Es decir, ¿qué está pasando con el principio de justicia? ¿No? ¿Qué está pasando con la equidad? Porque hay una cosa evidente, que es que en las sociedades avanzadas, digamos, democráticamente avanzadas, la percepción que la ciudadanía tiene de la inmigración, que es la que provoca conflictos relacionados con la diversidad cultural, la inmigración que viene de culturas distintas, la percepción que tiene la ciudadanía autóctona es que la inmigración utiliza de una forma exagerada los sistemas sanitarios, el sistema sanitario, lo cual parece que no es del todo cierto, que no es verdad. Y sin embargo es un motivo de discriminación. Y puede ser un motivo de discriminación, de prejuicio, que lleva a la discriminación incluso en el acceso, en el permitir el igual acceso y también en el trato, cómo se trata a las personas que proceden de otras culturas, ¿no? Y sobre todo, y eso también hay que recalcarlo, las personas que proceden de otras culturas y que además son pobres, porque las personas que proceden de otras culturas y son ricas, ya para empezar no las llamamos inmigrantes, las llamamos extranjeros y no tienen no reciben el mismo trato discriminatorio que reciben las personas con diferencia cultural y además en estado de pobreza, ¿no? Quería añadir una segunda parte, es decir, dicho esto, sentados estos principios de tipo más general y establecido también el conflicto que se plantea, que desde Cataluña y desde el gobierno catalán, desde la Generalitat, hace tiempo que el problema de la diversidad cultural se empezó a reflexionar sobre esta cuestión y se han elaborado sobre todo 2 documentos que es importante tenerlos en cuenta. Una es lo que se llama las orientaciones sobre la diversidad cultural en salud, que fue un informe que hizo el Comité de Bioética de Cataluña en el año 2007 y que lo que hace es plantear las distintas polémicas y conflictos que podían tener lugar y hacer una serie de recomendaciones, ¿no?
Y otro documento en fin, que precedió a este, que es un documento de la Generalitat, es la guía para el respeto a la pluralidad religiosa en el ámbito hospitalario, ¿no? Donde también se planteaban una serie de cuestiones y se acababa con unas recomendaciones para, sobre todo, dirigidas a los centros hospitalarios, ¿no? ¿Qué tipo de conflictos han sido los más clásicos, diría yo? No me atrevo a decir los más habituales porque tengo la impresión que no tenemos demasiados datos sobre esta cuestión. Insisto en lo que he dicho antes, las diferencias culturales son la mayoría de ellas diferencias de tipo de carácter religioso, que derivan de creencias religiosas y que tienen básicamente que ver, en primer lugar, con la demanda de asistencia religiosa de religiones de distinto tipo. Vivimos en un país homogéneamente y por tradición católico, y lo que se demanda seguramente cada vez más, y además en un país secularizado, en un país laico, ¿no? Que no tiene una confesión religiosa oficial política, sino que la religión se considera un asunto privado. Sin embargo, en los hospitales hay capillas, en los hospitales hay un sacerdote que se ocupa de asistir religiosamente a los pacientes que lo reclamen. Lo que se demanda desde la diversidad cultural es que esa asistencia religiosa atienda no a todas las religiones pensables, ¿no? Pero por lo menos a las más mayoritarias. Otra demanda derivada de la diversidad cultural es la demanda de diferencias en la nutrición, ¿no? También, insisto, la mayoría de carácter religioso, el no poder tomar no poder comer cerdo, por ejemplo, o la obligación de ayunar. Pensemos en los musulmanes, pensemos en el Ramadán, ¿no? De ayunar en determinadas épocas, abstinencia de determinados alimentos. Todo eso yo creo que no plantea grandes problemas tampoco, entre otras cosas porque las diversidades nutricionales derivadas no ya de motivos culturales distintos, sino ideológicos, ¿no? Pensemos en vegetarianos, pensemos en gente vegana, ya son muchas las diferencias, ¿no? Y por lo tanto esas diferencias van siendo atendidas, ¿no? A medida que nos damos cuenta pues, de que eso no hace daño a nadie, es un recurso que nos podemos permitir y que por lo tanto podemos atender a esa demanda, que es una demanda de autonomía, de libertad de la persona. Otro aspecto que tiene que ver también con las diferencias religiosas, también de creencias religiosas, es en las consultas médicas, ¿no? Esto sí que ha llegado a veces como algún conflicto planteado, ha llegado a los comités y sobre todo a los comités seguramente hospitalarios, ¿no? Al comité ético, a los comités éticos que hay en los hospitales, sobre el acompañamiento, sobre todo de las mujeres, ¿no? Determinadas religiones pues no permiten, porque son dominantes de la mujer, es decir, porque discriminan a la mujer, no la permiten un trato directo con un profesional sanitario masculino o requieren el acompañamiento del marido e incluso la toma de decisión del marido y no de la mujer cuando la paciente es la mujer, ¿no? Entonces, esa atención, el ser atendidas por personas del mismo sexo, incluso, pues es algo que no solo puede presentar una distorsión en los centros hospitalarios y, por lo tanto, económicamente, pues hay que tenerlo en cuenta. Pues estamos hablando de un sistema público que siempre será deficitario en cuanto a recursos y, por tanto, hay que tener en cuenta eso que significa económicamente y de organización del hospital,
sino también es un elemento de discriminación de la mujer. Y entonces aquí lo que nos tenemos que plantear es hasta qué punto pues, cedemos ante esa creencia religiosa, cultural, o no cedemos a ella, ¿no? Y decidimos que la mujer es libre y que la mujer es autónoma como el hombre y que por lo tanto el acompañamiento familiar pues debería por lo menos ser menos impositivo, ¿no? El problema frente a estos conflictos, que son complicados, es no tanto el decir sí o no, porque en ética yo siempre digo lo que se plantean son dudas y pocas veces se resuelven bien las dudas. Lo que hacemos es por lo menos formular la duda, ¿no? Y plantearnos el cómo aligerar esa duda. No tanto el decir, está bien que la mujer vaya acompañada porque, en fin, hablamos de otra cultura y hay que aceptar ese relativismo cultural, o hay que intentar que la mujer se emancipe y que la mujer haga uso de su libertad y de su autonomía. ¿Cómo se llega a conseguir eso? Con mano izquierda, ¿cómo se llega con diálogo? ¿Cómo se llega intentándolo, no con soluciones excesivamente drásticas ni excesivamente rigurosas, ¿no? Y en ese sentido creo que van, ¿no?, las recomendaciones que se suelen dar frente a estos conflictos que, como decía al principio, no son tan graves. Yo creo que no es un problema tan grave el de la diversidad cultural, ni en el ámbito de la salud, ni en el ámbito de la educación, ¿no? Que también se dan problemas de este tipo, por ejemplo, de no permitir pues, que las niñas de religión musulmana pues, hagan gimnasia, por ejemplo, ¿no? Que es una cuestión que se ha planteado en algunas escuelas, ¿no? Victoria, ¿Cuáles Victoria, son? disculpe, tendríamos que ir acabando en la medida de Acabo lo enseguida, posible. Gracias. ¿Cuáles son las recomendaciones? Los centros sanitarios deben adecuarse a los requerimientos de otras culturas que tienen una adecuación, diríamos, fácil, como me he referido antes a la nutrición, a la asistencia religiosa. Pero un tema importante es intentar que haya profesionales competentes culturalmente. Se ha creado una figura, que es la figura del comunicador intercultural, que existe ya en algunos centros, que no solo ayuda en temas de traducción, por ejemplo, ¿no?, que es otra cuestión que también hay que plantearse, la comunicación con personas que en estado de vulnerabilidad no entienden la lengua o la entienden mal y se expresan mal, sino evitar estereotipos, ¿no? Lo mejor para evitar estereotipos es conocer a fondo la cultura con la cual estamos interactuando, ¿no? Entonces, intentar que profesionales de distintas culturas estén repartidos de alguna forma en los centros es una forma de propiciar el diálogo, la deliberación y la mejor comprensión de todos estos problemas, ¿no? Y que haya voluntad por parte de los profesionales de acercarse a estos problemas, ¿no? No decir, esto no es problema mío, ¿no?, que venga aquí una figura de estas, un comunicador cultural, sino que haya voluntad y que se hable en los comités de ética asistencial que hay también en los centros hospitalarios. Si existen problemas, y acabo con esto ya, si existen problemas en los cuidados paliativos, ¿no?, que es posible que los haya, pues me gustaría que fuera un tema de discusión, ¿no?, de este webinar, porque yo creo que los problemas que hay en los cuidados paliativos no son tanto de diferencia cultural como de diferencias entre nosotros, ¿no? De diferencias entre profesionales sanitarios y pacientes, de distintas actitudes de profesionales sanitarios entre ellos, de distintos tipos de pacientes que llegan al final de la vida con demencias, con discapacidades, con enfermedades crónicas. Creo que este es un tema crucial, muy importante,
que nos lo encontramos continuamente y que es absolutamente básico que lo discutamos. Si no ahora, en otro webinar al que, si me invitáis, prometo asistir. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Qué bien, ¿no? Esto que explicabas de que las culturas son diversas, es cierto, ¿no? Y para poder ampliar este webinar, pues hemos querido invitar también y poder seguir hablando de estos márgenes, ¿no? De estas periferias que tenemos que profundizar siempre en la atención con las personas con enfermedades avanzadas. Hemos querido invitar a Natalia Luxardo para que nos pueda hablar de aspectos relacionados pues, a esto que comentaba Victoria Camps, ¿no? La necesidad de la competencia cultural, ¿no? Y en estas aristas, ¿no? Natalia nos podrá profundizar mejor. Natalia Luxardo es licenciada en Trabajo Social, es máster en Ciencias Sociales con mención en Salud, concretamente. Ella es doctora en Ciencias Sociales y doctora en Cultura y Sociedad. Y es una autora de diferentes artículos científicos y publicaciones sobre el tema que abordamos hoy y con una amplia experiencia docente. Nos habla desde Argentina. Esto es otro lujo más añadido. Y nada, tienes 20 minutos, Natalia. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Qué placer y qué honor ser invitada a este máster tan prestigioso, tan conocido aquí en mi país, que muchos colegas de cuidados paliativos asistieron en cortes anteriores o están asistiendo, así que es un honor. Y gracias, Victoria, y hermosa la presentación. Voy a retomar muchas de las cosas que dijiste, algunas las voy a repetir. Lo siento, no había tenido acceso a lo que íbamos a decir, pero bueno, es genial, se profundizan desde otros ángulos. Voy a compartir entonces, yo hice la presentación en un PowerPoint para que sea un poquito más clara. A ver, ¿está ok? Sí, la vemos. A ver, ¿cómo pongo presentación con diapositivas? Desde el principio. Bueno, ¿está ok? Perfecto, Bien. Natalia. Sí. Bueno, yo había pensado estructurar esta breve presentación de 20 minutos en 5 partes. La primera, ver cómo surge este interés por la cultura, en la salud pública, cómo entra en agenda. Después, específicamente, a partir del máster que están haciendo, dedicarme a las enfermedades avanzadas y la cultura en el final de la vida, que fue lo conflictivo. Un poquito del enfoque específicamente dentro de la interculturalidad, lo que se llamó la competencia cultural, las miradas críticas, y bueno, ver cómo después de estas críticas, entonces, ¿qué? No quedarnos en algo proactivo. Bueno, ¿cómo entra la preocupación por la cultura de los pacientes en la agenda de la salud pública? Hay tres instancias que resultan claves. La primera es que empiezo al revés, por lo azul, es que la antropología médica viene especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con antropólogos en Asia, como bueno, Charles Leslie, con otras partes del mundo, empiezan a ver que no, existen múltiples sistemas de atención de la salud y que es clave entender bueno, estas coordenadas socioculturales sobre qué hacen los pacientes y los grupos sociales ante los eventos de enfermedad, de atención, de muerte. El otro tema fue que, como ustedes bien saben, desde los 80 hasta entrados de los primeros años del siglo XXI, cuando realmente con la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud se ponen en agenda el interés por las desigualdades sociales en salud, inequidades, disparidades, bueno, como sean llamadas de acuerdo a los marcos de referencia. Y también casos controversiales, mediáticos, que llaman la atención pública sobre los desencuentros y malos entendidos que existían entre los grupos en hospitales.
Bueno, uno de los casos paradigmáticos es el de Anne Fadiman, a ver, creo que estoy molestando, ahí está. En las que se produce una muerte en un hospital de Estados Unidos del grupo étnico Mnong del sureste asiático, y esta periodista va analizando y detallando, ella era hermana de uno de los médicos de ahí, entonces tuvo acceso privilegiado, como una serie de malos entendidos entre la familia y el equipo tratante, ella encuentra que es decisivo en el final que tuvo esta chica. Entonces, aboga por una formación en interculturalidad. Después, con respecto al segundo punto, es el interés en la salud pública sobre las desigualdades sociales, que todos sabemos que, bueno, como bien decía Victoria, está la igualdad y la equidad, están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero específicamente cuando empiezan a hacer referencias a otras medicinas, a otros saberes, a otras creencias, es con la estrategia de atención primaria de la salud, en Alma-Ata en 1978, después en las 80 con la Carta de Ottawa, y OPS, la primera iniciativa en la que habla de salud intercultural, es de finales de la década del 90. Y ya en los primeros siglos del siglo XXI, la interculturalidad se instala como relevante y necesaria en la agenda pública. Bueno, los determinantes sociales, solamente decir que es una categoría explicativa, que corre, que empieza a ver que hay enfermedades y muertes que podrían haber sido evitadas, que no responden a dimensiones biológicas exclusivamente, y que hay que mirar entonces lo social, lo económico y lo cultural. Bueno, y de acuerdo al marco teórico, sabrán que hay diferentes escalas y niveles. Obviamente no voy a explicar los distintos modelos de determinantes sociales de la salud, pero sí me interesa, cada uno sabrá cuáles son sus líneas de trabajo. Por eso me interesaba tirarles un panorama lo más amplio posible para que cada uno profundice en aquellos aspectos que le resuenen, que le sirvan de acuerdo a sus trayectorias profesionales. Bueno, Lalonde, el ministro canadiense, una de las dimensiones es la de los valores, los hábitos y las creencias. Después el modelo de Dahlgren y Whitehead, el más conocido de los determinantes sociales, lo ve las condiciones socioeconómicas y culturales, ven, como considera también la cultura, pero como algo abstracto, como un paraguas y lejano. Y después ya estos desde la epidemiología social, como el de Nancy Krieger, donde lo racial y lo étnico, las desigualdades raciales y étnicas, que como bien notaba Victoria, son insoslayables de otro tipo de desigualdades, como las de clase, como las de género, ya no vistas como un paraguas, como algo lejano, sino atravesados en los cuerpos, cómo se hacen piel. Y lo mismo en el modelo de la Organización Mundial de la Salud. La cultura y los valores sociales es uno de los determinantes estructurales de las desigualdades de la salud. Bueno, sobre los modelos de la antropología médica, solo decir que en el 70 es cuando aparecen las teorías concretas que dicen, bueno, la atención de la salud funciona desde un sistema etnomédico. La biomedicina, esto es lo importante, la medicina occidental, es solamente una. La gente tiene otros también, acude a otros sistemas para atender la prevención de la salud, para atender la enfermedad y para atender los momentos finales de la vida. Bueno, y solamente remarcar los datos epidemiológicos que muestran que los peores indicadores de mortalidad recaen sistemáticamente en determinados grupos poblacionales. Y bueno, todo esto hace que se fomenten los programas de interculturalidad en salud desde los 90. Bien. Y
yo conozco más qué es el proceso, cómo se da en América, ¿no? Pero creo que, bueno, no está de más remarcar que la interculturalidad en salud y la competencia cultural, bueno, fueron pensadas para eliminar un tipo de desigualdades, que son las raciales y étnicas en la calidad de la atención sanitaria. Bien, vamos. Bueno, ¿cómo aparece la cultura y las enfermedades avanzadas y el final de la vida? Hay una revisión de la literatura, hice una revisión de la literatura y lo que aparece como, hay 3 dimensiones. La última, la cuarta, la agregué yo de acuerdo a mi propia experiencia de trabajo de campo en hospitales y de acá bueno, de Buenos Aires y de la provincia de Entre Ríos. Emerge como desafío ante una población cada vez más diversa adoptar un enfoque culturalmente sensible para, bueno, pacientes con enfermedades avanzadas. Esa es la justificación de por qué es relevante. ¿Y cuáles son las dimensiones centrales de mayor conflictividad? Bueno, la comunicación de malas noticias, el lugar en la toma de decisiones y de otras preferencias, algunas de las cuales ya mencionó Victoria, y las actitudes hacia las directivas anticipadas. Lo que yo agregué, porque trabajé mucho el tema de estos otros, de este sistema etnomédico, y que lo voy a ir incorporando como, como una casuística específica cuando aborde esto en más profundidad. ¿Qué dice la literatura sobre la comunicación de malas noticias? Bueno, que la comunicación abierta y directa de una enfermedad y en su pronóstico puede ser vista como una falta de respeto o perjudicial y hasta nociva para el paciente. Algunos estudios mostraron la creencia sostenida en que en determinados grupos sociales del poder de las palabras. ¿Vieron? No lo digas, es una palabra tabú. No menciones, a mí me pasaba mucho, me acuerdo con mi abuela y el tema del cáncer. No, esa palabra no la menciones, o con el tema de la muerte. Bueno, después de que las palabras son pronunciadas, se convierten en realidad, ¿no? Acá puedo dar algunos ejemplos, pacientes derivados de aldeas rurales de Entre Ríos, ¿no? De inmigrantes de Europa del Este, son pequeñas ciudades muy cerradas, como congeladas en el tiempo, dice la gente, con costumbres religiosas muy, muy fuertes, y una de las situaciones que recuerdo es cuando el equipo de salud habla con honestidad sobre el diagnóstico de cáncer de la madre, la culpabilización de la que es objeto, porque dicen que saber eso fue lo que provocó que se viniera abajo. También el tema de la toma de decisiones. Muchos países tienen leyes sobre la autodeterminación y la autonomía, de lo que ya se habló, pero acá encontramos, y Juan Pedro Alonso, un colega que también estudia estos temas, también encuentra que hay familias, hay situaciones en las que no quieren esta autodeterminación y las decisiones sobre qué hacer prefieren ser delegadas en la comunidad, en la familia, en el equipo de salud tratante. También interpretación, preferencias relativas, por ejemplo, al dolor, como evitar el dolor, como el uso de morfina, que tenían interpretaciones para distintos grupos sociales como veneno, el tema de la futilidad médica, que desde determinados consensos, es decir, no prolongar inútilmente la vida, era calificado como abandono. Y bueno, acá recuerdo en uno de los hospitales, en una sala, una familia con la que trabajé, un vía guaraní en final de la vida, y el chiquito con mucho dolor y que solamente le podían pasar por vía endovenosa, y que si lo llevaba a su casa iba a sufrir, pero el padre sentía que no se estaba respetando su deseo de que esté en su casa y con su familia. Son todas
dilemas abiertos y que no hay pilotos automáticos para resolverlos. Pero bueno, este webinar es justamente una red, una bandera roja para que los veamos, aunque sea. Y cuestiones sobre las directivas anticipadas, que obviamente los estudios demuestran que las poblaciones, hay determinadas poblaciones que sistemáticamente no las realizan. Pero también, ¿se acuerdan de Hart, 1971, la ley de inversión inversa, la ley de atención inversa? Bueno, él señala que los grupos más desfavorecidos que necesitan la mejor calidad de atención son en realidad los que reciben la peor calidad de atención. Por lo tanto, no confían, y eso lo encuentro todo el tiempo. Yo ahora salí de hospitales y trabajo en las comunidades, y es el sistema sanitario, el equipo de salud, todo, son vistos como peligrosos, tanto o más que la enfermedad. Entonces todo el tiempo con vos experimenta, te carnean, te dejan peor de lo que entrás, y no puedo dejar de mencionar las políticas de eugenesia que existieron en América Latina durante el siglo XX y que estuvieron atravesadas por la noción de razas. La esterilización forzada, por ejemplo, pero bueno, me voy. Y bueno, y lo último, sobre el pluralismo médico, la atención de otros sistemas. Acá recuerdo también en un hospital de oncología súper prestigioso, en el que estuve varios años haciendo investigaciones, un chico de un grupo étnico del NOA, del noroeste argentino, Pilagá, que sentía que no había concluido un ritual porque él explicaba la enfermedad desde sus referencias culturales, y no podía viajar justamente porque estaba recibiendo también por viento venosa, era un sarcoma muy, muy complicado, pero, y acá nuevamente, había curanderos, había opciones posibles, pero que no es lo mismo dejar pasar a alguien que hace Reiki, que bueno, con las manos, las medicinas alternativas y complementarias están mucho más aceptadas, que por ahí un curandero, alguien que tiene que succionar, chupar las partes de la pierna donde tiene que saumar. Entonces hay una distancia cultural y hay mucho más rechazo. En fin, bueno, a partir de estas situaciones uno, en las que se conecta cómo la cultura es relevante para el final de la vida, que es lo que nos convoca este hermoso máster que están realizando, en este marco aparece dentro del enfoque de la interculturalidad, algo que se llamó la competencia cultural, que a veces es llamada como atención culturalmente apropiada, sensibilidad cultural, y que se encuentra en residencias médicas, bueno, que quieren formar en habilidades para intervenciones sanitarias con conciencia intercultural, ¿no? Ahora, una nota al margen, esto es, por supuesto, preparado antes de la era de Trump, donde la diversidad está siendo sacada de las currículas de formación profesional. Pero bueno, no tengo la actualización. ¿Qué es lo que enfatizan estas formaciones en competencia cultural? Bueno, los significados culturales asignados a la enfermedad y al sufrimiento, que son modelos explicativos, que se ponen en juego en interacciones y que al no ser entendidos exacerban las desigualdades existentes. ¿Cuáles son las principales críticas? Perdón, Merced, me quedan 5 minutos, ¿verdad? No sé, bueno. Sí, es Bueno. Natalia. Sí, 5 minutos, ¿verdad? Sí, bueno, genial. Entonces, ¿cuáles son las principales críticas? Y bueno, un poco ya fueron mencionadas por Victoria, que sistematizan características culturales como enlatados, ¿no? Los grupos ofrecían para aplicar un know-how al personal sanitario, moldes para aplicar en sus intervenciones. Ah, bueno, si este es asiático, es silencioso y no quiere saber. Ah, bueno,
si esta población es latina, es familiarista, entonces vayamos a la familia. Digo, esas cosas enlatadas. ¿Y qué terminan haciendo? Reproduciendo estereotipos, sesgos y prejuicios sobre poblaciones que ya cargan con una estigmatización fuertísima. Entonces, desencuentros clínicos son leídos como la falta de adherencia a los tratamientos, son interpretados solamente poniendo el eje en la cultura, sin mirar al propio sistema sanitario. Son así, son dejados, son perezosos, son, bueno. Entonces, ¿qué se deja por fuera? Relaciones de poder, aspectos estructurales de la institución, las circunstancias socioeconómicas de las personas, y cómo fue criticada la salud intercultural como una estrategia barata que introduce cambios sin que nada estructuralmente cambie. Bueno, esto ya lo dije, los problemas. ¿Y entonces qué? ¿Cuáles son? Bueno, ¿importa la cultura? ¿No lo tenemos que tener en cuenta como personal sanitario? Claro que importa porque las personas, la cultura es como un pez, es como el agua en un pez. Son los marcos de referencia desde los que interpretamos qué nos pasa, desde los que asignamos sentido, desde los que construimos significados, y un montón de cuestiones y aspectos que para nosotros nos parece que no tienen ninguna lógica, están anclados en determinadas tradiciones y formas de interpretar la vida. Entonces, insisto, la cultura es importante. Porque funciona así, es un repertorio de símbolos, de narrativas, de rituales. Por eso era tan importante que ese curandero entrara para que ese chico se iba a morir igual, el joven Pilagá que estaba internado. Pero si el curandero terminaba la última fase de ese tratamiento, su espíritu iba a estar en paz, iba a estar libre, y no morirse sintiendo que su espíritu quedaba atrapado acá, en uno de los niveles de lo que no es infierno, pero algo parecido. Bueno, pero lo importante es identificar que esto no es una caja que uno pueda, un piloto automático, conocerlos, y que es atravesada por distintas coyunturas que, pragmáticamente van a decidir qué valores refuerzan y cuáles no. Se dieron ejemplos antes de las generaciones. Por ejemplo, ahora los jóvenes están hiperconectados y entonces no podemos pensar que no van a estar atravesados por las influencias hegemónicas de la biomedicina y consensuadas. Claro que las conocen, por más que sea de la etnia más remota del país o del mundo. Lo mismo el género, lo mismo la clase social. Entonces hay que ver estos valores atravesados por estas cuestiones. Y ya cerrando, hay un nuevo estándar en la educación en competencia cultural centrado en la sensibilidad cultural que incorpora estas desigualdades, las generaciones, las coyunturas, que enfatiza que es central los vínculos de confianza, generar espacios para expresar cómo desean ser tratados, sin adivinar esto, con flexibilidad para no juzgar y comprender otros sistemas de creencias, que a veces son, claro que son conflictivos, y son conflictivos para el sistema de salud y para los grupos sociales, pero también dentro de un grupo social, como alguien mencionaba antes, poblaciones indígenas que además son evangelistas, y bueno, los cristianos evangélicos, un curandero no lo aceptarían, y entonces entran en contradicción, o con relación al género, por ejemplo. Es importante la humildad, con preguntas francas, no temer hablar de esto, de ponerlo sobre la mesa. Y lo más importante, con esto ya cierro, es mirar los propios prejuicios y preconceptos de nuestra medicina occidental, de nosotros. Siempre, o sea, como decía Gaston Bachelard, un gran epistemólogo francés, retomando a otros,
tenemos la edad de nuestros prejuicios, no somos vírgenes, nunca. Por más que querramos hacernos los humildes, me acerco a esta cultura sin juzgar, siempre vamos a tener algún prejuicio, estereotipo, dando vuelta que busca clasificar. Entonces, mirarnos, esa reflexividad de trabajar sobre nosotros mismos es crucial. Bueno, muchísimas gracias y listo. A ti, muchísimas gracias, Natalia, muy interesante tu intervención. Gracias, ¿no? por introducir el tema de los determinantes sociales de gran interés, ¿no? Y también por ayudarnos en esa reflexión, ¿no? A salir de ese foco que en ocasiones genera la estigmatización y de ahí, lógicamente, la forma de hacer una atención, ¿no? Bueno, precisamente, ¿no? Vamos, como veis, ¿no? Vamos un poquito en cadena, ¿no? Y justo le habíamos pedido a nuestra tercera ponente, a la cual paso a presentar, ella es Olga Bazán, ¿no? Olga es trabajadora social, tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito hospitalario y comunitario. Ella es especialista en atención a personas de enfermedad avanzada y actualmente lidera un equipo de trabajadores sociales y coordinadores en el norte de Inglaterra. Como veis, tenemos un webinar con ponentes muy internacionales, ¿no? Trabajó en el medio español durante 7 años, ¿no? Y posteriormente se trasladó a Inglaterra. Precisamente a Olga lo que le habíamos pedido, ¿no? Es que aportase, ¿no? Desde su trayectoria las reflexiones sobre el trabajo social en el norte de Inglaterra. Pues muchas gracias, Olga. Tienes tus 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero dar las gracias a Elizabeth y a Mercè por invitarme a este webinar y compartir también con mis colegas, con Natalia y Victoria. Muchas gracias. Y yo voy a aportar un granito de arena desde la parte más práctica, que espero que encontréis interesantes. Como Elizabeth ha comentado, llevo bastantes años en Inglaterra, casi 25, y tuve la oportunidad de trabajar en una unidad de cuidados paliativos en Barcelona durante 7 años y por eso quiero hoy compartir con vosotros un poco la comparativa en la práctica del trabajo social aquí en Inglaterra con la práctica en España y también hablar un poco de los servicios sanitarios para que veáis un poco las diferencias a nivel cultural. Primero voy a empezar con un poquito de historia. A ver. Que pase la siguiente. Aquí estamos, muy bien. Un poquito de historia en Inglaterra. Posiblemente muchos de vosotros sabréis que el movimiento de los cuidados paliativos y de los hospicios empezaron a mediados del siglo XX, que es bastante reciente si lo pensamos, impulsados por Cecil Saunders. Ella fue una pionera en el movimiento de los cuidados paliativos. Ella se formó en diferentes especialidades, empezó con enfermería, hizo política social y finalmente medicina. Y sí que es verdad que ella creó el primer hospicio moderno, tal vez más parecido a lo que conocemos hoy en día en Londres, el St. Christopher Hospice, y su papel fue fundamental porque ella introdujo un concepto que en aquel momento se denominó como el concepto del total pain, ¿no? El sufrimiento total. Y ya lo dice el propio nombre, ¿no? Que no se basaba el sufrimiento en el dolor físico, sino que englobaba todos los aspectos de la vida de la persona, desde la parte física, la parte psicológica, la parte espiritual y social. Ella decía, una de sus frases, la he puesto aquí, está traducida, ella decía lo importante que es la persona, ¿no? Que un poco de mis colegas también esto lo han estado comentando. Y eres importante hasta el final de la vida. Entonces aquí los profesionales y las familias tenemos que hacer todo lo posible para ayudarte no solamente a morir en paz, sino también para que vivas hasta que mueras, ¿no? Y yo creo que es un concepto súper bonito cuando ya comentaste, ¿no? Vivir hasta que mueras. El concepto ha evolucionado evidentemente, pero está muy presente, ¿no? Hoy hablamos de la importancia de morir con dignidad, respetando los deseos de la persona. Hay que tener en cuenta a la persona de una manera pues, holística, ¿no? No solamente el cuerpo, la mente, el espíritu, y todos estos componentes ayudan a que el dolor podamos luchar o mitigar en la medida de lo posible este dolor y este sufrimiento, ¿no? Y bueno, un poquito es lo que hacemos, ¿no? En el día a día ayudamos a que las personas puedan expresar los deseos sobre dónde quieren recibir la atención, cómo la quieren recibir
y dónde quieren morir, que a veces no es posible o es muy difícil según en la cultura en la que te encuentres, ¿no? Entonces, yo hablaré básicamente de una comparativa entre estos dos países, España e Inglaterra. Hay que tener en consideración el contexto demográfico. Sí que son dos países que a nivel de población tienen un envejecimiento compartido, porque, por ejemplo, España en el Eurostat, el último estudio del 2024, hablaba de un 20,4% de la población mayores de 65 años y en Inglaterra un 19,1%. Entonces, comparten problemas muy similares, ¿no? En cambio, hay muchas diferencias a nivel de recursos públicos y esto, claro, tiene un impacto en las estructuras de cuidado. Aquí os he puesto un artículo. Al final de la exposición hay dos más, en el cual si queréis consultar, es un estudio comparativo entre España, Inglaterra y Estados Unidos. Yo no voy a hablar de Estados Unidos, pero habla un poco de la estructura de los servicios, tanto públicos como las estructuras familiares y de cuidados. Entonces, bueno, yo lo que querría hablar es el papel de la familia en la situación de enfermedad avanzada y comparar otra vez los dos países. Bueno, pues en España sabemos que estamos hablando de una cultura mediterránea. Evidentemente hay muchos modelos de familia que no voy a entrar y el modelo de familia ha evolucionado muchísimo, pero sí que es cierto que seguimos hablando en España de una coexistencia intergeneracional. Ya sabemos que los hijos tienden a vivir con los padres y se independizan no de una manera muy inmediata, sino más bien en una edad adulta por diferentes situaciones personales, dificultades económicas de encontrar un trabajo estable, dificultades con el tema de la vivienda, pero aún así, si se independizan, normalmente se independizan cerca de los padres, ¿no? Estamos hablando de se independizan, pues a lo mejor en el mismo barrio, en la misma ciudad, una población cercana. Esta cercanía geográfica hace que la familia pueda ayudar de una manera más práctica, ¿no? Sí que es cierto que hay un arraigo familiar muy tradicional en España de que la familia, ¿no? De los cuidados, que la familia son extremadamente importantes. En cambio, en Inglaterra es muy interesante y es una de las cosas que a mí me chocó personalmente, el tema de la emancipación. La gente joven en general se emancipa muy pronto. Todo tiene que ver, está relacionado con el tema, por ejemplo, de los estudios. El Estado facilita podríamos decir, unos préstamos estudiantiles a toda aquella persona que quiera acceder a la universidad. Todo el mundo puede pedirlo, por decirlo de alguna manera, y este crédito estudiantil permite que la persona pueda pagar la matrícula, la estada, todos los gastos que durante estos años que estén en la universidad necesiten. ¿Qué pasa? Que las personas jóvenes ven como un momento de independizarse, de marchar del nido familiar. Y sí que es cierto que cuando marchan y acaban los estudios ya no regresan. O se quedan en la zona donde ya han estado estudiando o se trasladan a otro país, a otra población, a otra ciudad, donde puedan encontrar el trabajo que ellos quieran aspirar, ¿no? ¿Qué pasa? Que estamos hablando que la familia, los hijos, no están cerca de los padres. Entonces hay una distancia geográfica y es una distancia geográfica importante. Y esto hace que no puedan ofrecer a nivel práctico la ayuda que a lo mejor en España pues estamos más acostumbrados a recibirlos a lo mejor de los hijos o de tu hermano o de tu hermana. Y por lo tanto hay una mayor dependencia, evidentemente, en los servicios sociales y sanitarios. ¿Vale? Entonces es importante que yo quiera hacer esta diferenciación porque el modelo cultural familiar influye en la manera en que la persona está atendida o está cuidada. Entonces, ¿quién cuida? A ver, en principio, lo que tenemos en común es que sigue siendo la mujer la cuidadora principal. Sí que es cierto que en España es la mujer compañera o esposa, y en cambio en Inglaterra esto varía un poquito más. Sí que es verdad que curiosamente parece que hay un nivel más alto de divorcios y separaciones en Inglaterra comparación con España y más personas también en situación de viudedad y que viven solas y que la persona que cuida, si no es la esposa, a lo mejor puede ser una amiga o puede ser a lo mejor un familiar, pero más, por ejemplo, un sobrino, una nieta, mujer, ¿vale? Esta sería la pequeña diferencia. Entonces, en España también lo que, aparte de la mujer, ¿no? Hablando del resto de los familiares, vemos que hay una presencia súper importante en hospitales, unidades de cuidados paliativos. Vemos que la familia va allí a la hora de la comida, ayuda, cambios a lo mejor en el tema de la higiene,
En cambio, en Inglaterra esto es totalmente diferente. O sea, en los hospitales, por ejemplo, hay unos horarios protegidos que la familia no puede ir, por ejemplo, en la primera de la mañana, que es el tema cuando se da todo el tema de la medicación, al mediodía las comidas, no. Las noches, por ejemplo, en España estamos acostumbrados que a lo mejor las personas se quedan a dormir con el familiar, ¿no? Allí en la silla, al lado del hospital. En Inglaterra es muy raro, o sea, sí que se está dando más en situaciones de enfermedad terminal cuando es una situación muy, muy final, pero en general, vamos, es que no está bien visto que un familiar se quede en el hospital. Y entonces, lo que decía, como en Inglaterra, como la familia no puede cuidar tanto, ¿no? No puede, a nivel práctico, depende de los servicios, por ejemplo, los servicios sociales, de los equipos de enfermería de atención primaria, todos los servicios sanitarios que a continuación voy a mencionar. Y después también un momentito que he hecho un clic. Perdón, aquí. Lo que también es muy frecuente en Inglaterra son las charities, las organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo es Macmillan Cancer, que a continuación os explicaré un poquito cómo funciona, que también ayudan a la persona en el final de sus días. Los servicios de salud especializados que te contamos en Inglaterra, pues está el GP, General Practitioner, que es el médico de cabecera y realiza toda la coordinación del tratamiento y también pone en contacto a la persona de la familia con otros servicios. Podríamos decir que el rol es parecido en rasgos generales al médico del centro de salud que conocemos en España. Después tenemos los equipos de enfermería. La diferencia podríamos decir que es un servicio 24/7, es un servicio de enfermería que ofrece, evidentemente, ayuda con el control de los síntomas, curas de enfermería, cualquier tipo de función que podamos imaginar, pero es durante el día, durante la noche y es de lunes a domingo. Entonces sí que es verdad que para personas que están en situación de terminalidad y a lo mejor pueden necesitar una ayuda puntual a última hora del día o durante la noche, pues está este servicio que permite que la persona pueda estar en casa porque sabes que tienes un equipo de enfermería que te puede responder. El Macmillan Cancer es lo que decía antes, una de las charities, organizaciones no gubernamentales más conocidas en el Reino Unido, especializada en cáncer, cuidados paliativos. Ofrece cuidados físicos, emocionales y orientación al paciente y las familias y normalmente son enfermeras y trabajadoras familiares. Como decía, al ser una charity, la financiación es a través de donaciones. Entonces, no dependen del Estado, no dependen de sanidad, de servicios sociales, funciona de una manera independiente, pero sí que es verdad que se coordina muchísimo y de una manera muy cercana con los trabajadores sociales, con los médicos y con las enfermeras, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona puede tener una ayuda a domicilio en casa durante el día y a lo mejor si necesita cuidados durante la noche, el Macmillan Cancer son los, podríamos decir, son los primeros que yo llamaría para decir, pues mira, esta persona necesita cambios posturales durante la noche y perfectamente puede solicitar una enfermera que vaya a una trabaja familiar de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Entonces, es un recurso fundamental que utilizamos muchísimo. Los equipos de cuidados paliativos, parecidos a los equipos de cuidados paliativos que podemos conocer en España, sí multidisciplinarios, ofrecen una atención integral. Diferencias a lo mejor a nivel de profesionales, porque tenemos médico, trabajador social, trabajadoras familiares y a veces también podemos tener la figura de la fisioterapia y el terapeuta ocupacional y realizan todo el soporte a domicilio, pero también lo que es interesante, que es una cosa también que yo vi diferente, es que los enfermos, por ejemplo, enfermos oncológicos de edad avanzada, normalmente el tratamiento paliativo lo reciben pues en el hospital o en residencias. Entonces, los equipos de cuidados paliativos ofrecen un soporte a la residencia, pero no un soporte de visitar al paciente, sino también de intervenir, por ejemplo, tomar decisiones con el tema de la medicación o tema de curas, o sea que están muy presentes los equipos de cuidados paliativos en las residencias. Los hospicios, no sabía muy bien cómo traducirlo, porque hospicios me suena una palabra como un poco antigua, pero es que realmente tampoco no es una unidad de cuidados paliativos, porque el hospicio tienes que
tienes que vivirlo y entrarlo, ¿no? Primeramente, que lo que decía, el hospicio en general normalmente están financiados por charities, organizaciones no gubernamentales, funciona a través de donaciones. El perfil del paciente normalmente sí que son pacientes oncológicos, pero más bien de edad joven, hasta los personas jóvenes hasta 65 67, pero más mayores yo diría que la atención paliativa se ofrece más en residencia que en hospicios. Aparte de ingresos para control de síntomas, también ofrecen servicios de centro de día. Centros de día, de Reiki, ofrecen fisioterapia, musicoterapia, diferentes servicios. Y después, lo que os quería comentar aquí al final, son dos financiaciones. A ver cómo lo explico, porque para mí tiene sentido, pero cuando lo explico a mis compañeros, a mis colegas en España, dicen, yo no sé, Olga, pero eso es una cosa que no había ido nunca, ¿no? El Continuing Healthcare básicamente son para aquellas personas que tienen unos síntomas muy complejos, una situación de sanidad muy complicada, tienen la posibilidad de que toda la ayuda que necesitan, ya sea domiciliaria o de estar en un centro residencial, que esté financiada por sanidad, a un 100%. ¿Vale? Entonces, la persona no paga ninguna contribución, no, es un servicio gestionado también por sanidad. Pero para que esta persona pueda acceder, lo interesante es que se realice una valoración conjunta entre una trabajadora social de la comunidad y una enfermera de sanidad. Entonces, es muy difícil el acceso, tengo que decirlo, pero sí que es cierto que hay personas que pueden acceder. Tiene un criterio muy específico. Y después está el Fast Track Funding, que el Fast Track Funding es parecido, pero cómo funciona normalmente es el médico del centro de salud que realiza una valoración a nivel de salud de la persona, y si esta persona se encuentra en estado muy al final, un estado de un pronóstico muy breve de días o semanas, el médico de cabecera y el equipo de enfermería se encargan de organizar y gestionar todos los recursos y las ayudas que puedan necesitar. Como decía antes, ya sea en el domicilio o en un centro residencial. Y también aquí estos servicios están financiados por sanidad. ¿Vale? Servicios sociales en Inglaterra. Bueno, tenemos los equipos de trabajo social de hospital y los equipos de trabajo social en la comunidad. Hasta el 2014 había muchísimas leyes a nivel de país que la verdad es que estábamos un poco fraccionados, ¿no? En el tema de hacer valoraciones. Cada región y cada zona seguía una ley, y sí que es verdad que se creó el Care Act 2014, que es como un compendio de todas estas leyes. Entonces ahora a nivel de todo el país, todos los trabajadores sociales, sería un poco como la Biblia, ¿no? del trabajo social, nos basamos en esta ley para hacer nuestras valoraciones y decidir qué personas, según su situación personal, social y de familiar, pueden acceder a los servicios de la comunidad. Servicios parecidos a los que tenemos en España, algunas diferencias de la atención domiciliaria, higiene personal, práctico soporte con la alimentación, con medicación, tareas del hogar. Sí que es cierto que la atención domiciliaria evidentemente es mucho más extensa. Estamos hablando de atención domiciliaria de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Una persona pues está en una situación, por ejemplo, una persona que esté encamada, que necesite cambios posturales, y perfectamente puede tener un servicio domiciliario de trabajadores familiares que vayan a casa 4 veces al día para el tema de alimentación, medicación, cambios posturales. Claro. Olga, 2 minutos, Olga. 2 minutos, vale, ya estoy, ya acabo. También quería mencionar a mis colegas, las terapeutas ocupacionales, porque trabajamos conjuntamente con ellas de la mano, nos ayudan muchísimo para todo el tema de las adaptaciones en el hogar, tanto fuera como en el exterior como en el interior, ¿no? Desde accesos con rampas hasta cambiar una bañera por un plato de ducha. Centros de día es parecido en España, de lunes a viernes. Sí que es verdad que tenemos centros de días como especializados, ¿no? Centros de día, por ejemplo, personas con demencia, centro de día en las unidades de cuidados paliativos, centro de días para personas con disminución física de una edad más joven, menos de 65, o sea, tenemos un poquito más de especialización. Las estadas de respiro en residencias, parecido aquí como lo hacemos en España, para que la persona cuidadora pueda descansar. Y estas ayudas económicas, como me queda tan poco tiempo, no me voy a extender, pero simplemente son ayudas económicas que tramitamos para los cuidadores, un poco en reconocimiento de su rol. Son 2 ayudas, una mensual y una anual, pero no voy a entrar en detalle aquí.
Y bueno, las dos preguntas que yo quería dejar, no sé si nos da tiempo para el debate. Mi reflexión un poco es que, vista la experiencia desde España e Inglaterra en la atención paliativa y los recursos, sí que es cierto que hay países que tienen más recursos públicos que otros. Esto es una realidad, nos guste o no, ¿no? Y yo personalmente creo que Inglaterra está en esta situación. Tiene el lujo de poder, de tener muchos recursos públicos comparados con España, por ejemplo. Entonces, yo mi pregunta es, ¿se ve más aceptable culturalmente que las familias no asuman la mayor parte del cuidado porque saben que el gobierno les va a responder, porque hay bastantes ayudas sanitarias y sociales? Y luego la segunda pregunta, que ya sería más a nivel de España, ¿no? Esta expectativa, ¿no? En España, esta expectativa cultural de cuidar por parte de la familia, como está en nuestro ADN, ¿no? ¿Esto influye o debería influir en las decisiones políticas sobre los recursos públicos para la enfermedad avanzada? Y ya finalmente la última, que es el último minuto, creo, Mercé, os he dejado bibliografía, 3 artículos que un poco he basado en mi presentación, encontráis mucha más información de España, Inglaterra, también Estados Unidos, y habla mucho de los recursos públicos, el papel de la familia. Y bueno, he intentado condensar un poquito en estos 20 minutos y me parece que ya está, Mercé, este es el final de la última. Perfecto. Muchísimas gracias, Olga, y muchísimas gracias a los tres ponentes, pues ajustaros también al tiempo. Todo y vuestros esfuerzos nos hemos quedado sin tiempo para el debate, ¿no? De todas maneras, bueno, queríamos destacar, ¿no? Pues como hemos intentado pasar desde el marco teórico que nos ha podido emplazar Victoria Camps, ¿no? En la definición de la diversidad cultural en salud, como Natalia, ¿no? Nos ha señalado, ¿no? La importancia de tener con pilotos automáticos, ¿no? Y estas red flags que no debemos nunca, nunca, nunca olvidar y que las debemos siempre evitar. Y como Olga ha sabido llegar a la concreción de cómo una estructura, ¿no? Pues también desde un punto de vista político y un punto de vista socioeconómico a nivel de políticas sociales, cómo dan respuesta a unas particularidades culturales que tiene este país en su manera de cuidar, ¿no? Quería, antes de acabar, ver si hay alguna persona que tuviera alguna pregunta con muchísima intensidad. Mira, María José nos indica, en relación con tu primera pregunta, si intenta darte respuesta a tu primera pregunta. No sé si nos quieres poder contestar tú estas preguntas que nos has lanzado, Olga, que me han parecido del todo interesantes. Bueno, no sé si tendría que dar yo la respuesta, pero a ver, la primera pregunta, me voy a centrar en la primera pregunta, ¿no? Porque a mí me creó personalmente un poquito de conflicto, ¿no? Viniendo yo de Barcelona, ¿no? Viniendo de un país donde culturalmente está aceptado y casi no obligado, pero la familia se siente responsable en cuidar, que por un lado yo estoy de acuerdo, ¿no? Que la familia es la mejor, conoce a la persona mejor que otro profesional, pero sí que es cierto que ¿por qué no podemos tener el derecho, no? Yo ahora que estoy en Inglaterra, ¿por qué en España, por ejemplo, no se puede tener este derecho de decidir, pues no puedo cuidar o no quiero cuidar o quiero cuidar hasta aquí, ¿no? Entonces, no sé si he respondido a la pregunta, pero yo quería crear este debate de tengo que cuidar, estoy obligada a cuidar. Entonces, claro, yo tuve un dilema cuando estaba aquí en Inglaterra, porque yo sí que a las familias tenía esta expectativa, ¿no? Cultural, no, ella, la madre tiene que cuidar al hijo, la esposa tiene que cuidar al hijo. Entonces, ellos me decían, no, pero es que a mí me va a venir la enfermedad, el Macmillan o a mí me va a venir y poder plantear esta opción, pienso, es injusto, ¿no? Que en otros países, yo por ejemplo de España, no tengan esta opción. Y es un poco lo que me parece que Victoria comentaba al principio, ¿no? Yo tengo el derecho a decidir dónde quiero morir y cómo quiero morir. Bueno, tengo el derecho, pero a la práctica es posible. No sé, esta es mi reflexión. No sé si ha ayudado mucho, pero esto es lo que yo quería hablar. Por supuesto, sí, sí que ha ayudado mucho, pero yo creo que daría pie, ¿no? a otro webinar. Quiero decir que sería fantástico porque realmente, bueno, pues van surgiendo reflexiones, ¿no? Que realmente nos llevan, ¿no? a poder seguir, pero bueno, lamentablemente hasta aquí el tiempo. Queremos agradecer, como ha dicho Mercé, a cada uno de los ponentes. Gracias, Victoria, Natalia y Olga.
Y también muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Estamos viendo que estáis conectados de forma nacional e internacional, así que muchísimas gracias y os emplazamos a seguir conectados a nuestra cátedra y a nuestros másters. Muchísimas gracias, gracias también Cruz y como no a también Xavier y a Freddy por todo el soporte técnico. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias.